Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más el día de hoy, viernes, estudiando la carta de Timoteo. Así que después de esta introducción, iniciamos. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo. Primera de Timoteo nos corresponde el día de hoy. Versículo 3 al 20. Y con la ayuda del Señor podremos avanzar esta sección de la primera carta de Timoteo. Estamos empezando apenas con esta carta, así que tenemos un video anteriormente a este. Así que si es la primera vez que nos visitas o es la primera vez que ves un video de estos, bueno, tenemos uno antes, donde tocamos el versículo 1 y el versículo 2, que es la introducción. Dimos una especie de introducción para el libro también, así que espero de que si tú nos sigues ya lo hayas visto, y si no, pues ve a verlo para que tengas un contexto un poquito más claro de lo que lleva esta carta, ¿no? La semana pasada hacíamos una especie de enfoque en Timoteo. ¿Quién era este Timoteo, no? Porque sabemos que Pablo es el que le escribe la carta, los primeros versos lo anuncian, pero nos interesaba saber quién era este Timoteo. Vimos sus características, un muchacho muy similar a nosotros, así que no son super personas o superhéroes los que encontramos en la escritura. Son seres humanos igual que tú, igual que yo, pero la diferencia, creo yo, es la entrega y el compromiso. Así que imitemos a estos personajes que estamos leyendo, porque nos han dejado tremendos ejemplos, ¿no? Así que iniciamos entonces, versículo 3, dice la palabra del Señor así, ¿no? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿no? Dice aquí Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿no? Es la instrucción que Pablo le está dando a Timoteo de cómo manejar la situación que se está dando en esa iglesia, ¿no? En esa iglesia estaban las falsas doctrinas, estaban causando confusión, ¿no? Y a Pablo directamente va con Timoteo y le dice, ¿recuerdas que yo te rogué, dice Pablo aquí, que te quedases en Éfeso, ¿no? Lo cual sugiere, ¿no?, que Timoteo podría haber tenido algunas reservas al respecto, ¿no? Aquí este ruego me da a entender de que Timoteo quizá dijo, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué no quizá a alguien más? No me siento capaz, tengo miedo, estoy joven, qué sé yo, depende cuáles hayan sido las circunstancias, pero ese te rogué nos da esta conversación un poco extensa entre Pablo y Timoteo para que Timoteo pudiera quedarse en esa iglesia, ¿no? Dice, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, y esta es la razón por la cual Timoteo tenía que quedarse ahí, ¿no? Y era una para poner orden, dice, para que mandases a algunos, o sea, los tienen bien identificados. ¿Quiénes son esos? ¿Qué es lo que están haciendo estas personas? Hay una orden que Timoteo debe dar, hay un alto que Timoteo debe poner, y estas personas deben someterse a esa autoridad que Timoteo tiene sobre la iglesia. Dice, el problema es de que estas personas están enseñando diferentes doctrinas erróneas, mentirosas, falsas, ¿no? Y sabemos cómo ha sido Pablo de fuerte con estos que engañan a la iglesia. Mi hermano, hay mucho engaño en supuestas iglesias. Y digo supuestas iglesias porque no me atrevo a llamar a toda congregación que tiene un título cristiano, no me atrevo a llamarle congregación cristiana o iglesia. Yo creo que este nombre o este título conlleva muchas características, y cuando hay grupos que no califican para esas características, yo no les llamaría iglesia, ¿no? Pero hay muchos grupos de personas que tienen un anuncio de iglesia, y yo debo tener cuidado con eso, y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, entre la comunidad existen algunos que están trayendo mentiras, que están engañando a la iglesia, están trayendo doctrinas diferentes, ¿no? Y entonces Pablo dice, tú tienes que dar una orden ahí con ellos.
La primera es que no enseñen doctrinas falsas, que no enseñen una doctrina diferente a la que conocemos, ¿no? La otra es para el otro grupo, para que no presten atención a esas doctrinas falsas, no pongan atención a fábulas, y Pablo usa este término fábula. Esto es interesante, ¿no? Porque quiere decir que es algo totalmente ficticio, mentiroso, ¿no? Que pudiera tener cierta enseñanza moral, cierta enseñanza buena, pero no se puede enseñar como una doctrina, ¿no? Me da la impresión de enseñanzas que son muy agradables, muy gratas. Como que uno termina diciendo, oye, es verdad, eso tiene mucho sentido, ¿no? El peligro es de que son doctrinas falsas. Dice Pablo aquí también las otras enseñanzas, genealogías interminables, ¿no? Como fulanito viene de menganito, menganito viene de fulanito, y todo ese tipo de cosas, dice Pablo, que acarrean disputas. Esto lo que produce son peleas. Realmente no está sirviendo de nada esas discusiones, esas enseñanzas. Lo que están trayendo son problemas. En lugar de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, ¿no? Así que, Timoteo, tienes una tremenda labor en esa iglesia, ¿no? Pon ahí, ¿no? Posiblemente no quería Timoteo, pero al final obedeció Timoteo, ¿no? Éfeso era un centro pagano, ¿no? Era un centro pagano importante, lo que producía un tremendo desafío para la iglesia y en este caso para Timoteo, ¿no? Seguramente ahí es donde están los engaños. Hay una mezcla quizá del paganismo con el cristianismo, ¿no? Enseñanzas fraudulentas traídas, fábulas, ¿no? Traídas quizá estas enseñanzas de sus historias de sus dioses y comparadas de pronto con cristianismo. No hay mucha información de cuáles son específicamente las enseñanzas que se estaban dando, pero Pablo les llama fábulas, ¿no? Y por eso subraya ahí Pablo la necesidad de que Timoteo actúe con firmeza, ¿no? Para corregir esas enseñanzas que son erróneas, ¿no? Y que las corrijan con autoridad, ¿no? Y nos da la intención Pablo aquí, porque dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿qué mandamiento? De que ponga orden, de que no se enseñen doctrinas falsas. El propósito de este mandamiento, dice Pablo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, ¿no? O sea, estos son los verdaderos resultados que debe producir la verdadera y legítima enseñanza que se da en la iglesia, ¿no? Debe producir corazones limpios, debe producir buena conciencia y debe producir una fe no fingida, y también las enseñanzas deben nacer a la misma vez de corazones limpios, de buenas conciencias y de fe no fingida, ¿no? Porque mira lo que dice el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron en vana palabrería, ¿no? Hay algunos que ya han creído los engaños, las mentiras de esas falsas enseñanzas, de esas fábulas, de esas genealogías interminables, ya han creído algunos de esas cosas, y el resultado fue que se apartaron, ¿no? No fueron edificados en Dios, no fueron edificados en fe, no fueron edificados en el Señor, sino al contrario, terminaron desviándose y apartándose, ¿no? Y después, esto es el otro, es un acto de orgullo, de arrogancia, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ese es el otro tremendo problema que traen estas fábulas interminables genealogías, ¿no? En lugar de edificar en la fe, están llevando especulaciones, están llevando a debates inútiles, ¿no? Y estos maestros lo que esperan es ser reconocidos, y dice acá como doctores de la ley, la expresión que Pablo usa, ¿no? Pero Pablo está afirmando que ni siquiera comprendían ni lo que decían.
Ni siquiera comprendían las implicaciones de sus enseñanzas. Y Pablo concluye esta sección destacando que la verdadera enseñanza debe estar basada en el amor, ¿no?, que proviene de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera, ¿no? Así que muy interesante esta sección porque nos deja saber de que desde el inicio las falsas doctrinas han atacado la verdad. Y la iglesia tiene que actuar con firmeza en cuanto a las falsas enseñanzas. Sabes, en nuestra sociedad existe mucho esta idea de que no queremos herir el sentimiento de alguien, no queremos herir las emociones de alguien, y entonces permitimos que haga barbaridades, que enseñe mentiras, ¿no?, que promueva el engaño en nuestras comunidades, para que no se moleste, porque si se molesta, entonces se va a ir de la iglesia, ¿no? Y se nos olvida que somos defensores de la verdad. El tremendo problema de la iglesia, o no quiero decir este es el tremendo problema, pero uno de los problemas de la iglesia es de que quiere caerle bien a todo mundo. Y no fuimos enviados, mis hermanos, a caerle bien a la gente. Fuimos enviados a anunciar la verdad. Y tú y yo sabemos que la verdad va a afectar emociones y sentimientos de las personas. Y si nosotros queremos ser una iglesia que le cae bien a todo el mundo, bueno, convierte tu iglesia en un antro, convierte tu iglesia en un lugar de pecado, convierte tu iglesia en un centro para la diversión, ¿no? Un centro para pasar el rato bien. Recuerdo hace unos meses atrás llegó una propaganda aquí al lugar donde vivimos por el correo, ¿no? Una nueva iglesia que se estaba abriendo, pero el anuncio decía: tu hijo se aburre en su iglesia, y tenía unas caras de unos niños aburridos, ¿no? Y decía: bueno, aquí está más divertido, ¿no? y el anuncio es: busca diversión, busca entretenimiento, busca donde tú te sientas bien. ¿Y dónde está la verdad? ¿Y dónde queda la verdad en eso? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Acumular gente y tenerla congregada sintiéndose bien? ¿O es hacer discípulos de Cristo? Que son dos cosas totalmente diferentes, mi hermano. Porque si la misión de la iglesia es... recuerdo un libro que leí hace años, cuando estábamos empezando el ministerio, leía un libro y se me ha olvidado, creo, si no me equivoco, creo que el nombre era Lo que nadie me dijo antes de iniciar una iglesia, ¿no? Esta persona había rentado una capilla de una funeraria. Y él decía: no les recomiendo que lo hagan porque los niños se distraen viendo las cajas de los muertos, ¿no? Entre todas las cosas donde él tuvo que ir a rentar cuando está iniciando la iglesia, ¿no? Pero él decía algo que se me hizo a mí bien interesante: juntar gente es fácil. Él decía: choca tu carro y vas a ver cómo la gente se amontona, ¿no? En otras palabras, haz algo así extraordinario y vas a ver cómo la gente se amontona. Dice: pero para hacer discípulos es algo diferente. Dice: pero hacer una iglesia o abrir una iglesia, dice, esto es algo totalmente diferente. Y a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque a veces nosotros usamos un montón de técnicas, usamos nuestra sabiduría humana, nuestra mercadotecnia, ¿no? Para poder atraer gente, y nuestro deseo es de que hayan multitudes, ¿no?, en nuestra iglesia. Y a veces vendemos la verdad para lograr eso. Vendemos la verdad de hacer discípulos. Y recuerda que Jesucristo dijo que teníamos que ir y hacer discípulos. Ahí en Mateo capítulo 28. Enseñándoles, dice, que obedezcan todas las cosas que yo te he enviado. Entonces, parte de la responsabilidad de la iglesia es hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y enseñarles a que obedezcan las doctrinas, las enseñanzas, las instrucciones, la ley que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Así que cuando tú haces eso, mi hermano, mi hermana, no vas a atraer multitudes, ¿ok? Porque muchos son los llamados, pero son pocos los elegidos. Al hacer tú lo que el Señor te ha pedido hacer, mi hermano, no vas a tener multitudes. Y no estoy hablando en contra de las iglesias que tienen
enormes cantidades de gente, porque yo creo que existen congregaciones grandes donde donde es una iglesia que se predica la verdad, ¿no? Pero en su mayoría, la regla general no es así, ¿no? Desde el tiempo del inicio de la iglesia, ¿no? La historia cuenta de las congregaciones que era un promedio entre 10 y 50 personas las congregaciones, ¿no? Y las muy grandes, estamos hablando de 100 a 200 personas, ¿no? Entonces, esa era la cantidad de personas en las comunidades de fe, de acuerdo a la historia bíblica, a la historia que tenemos de la iglesia, perdón. Entonces, esta idea de las mega iglesias es algo totalmente nuevo. Quizá unos 25, 30 años atrás es cuando viene esta explosión, ¿no? Y nos damos cuenta que las enseñanzas que en la mayoría de estas mega iglesias se dan son fraudulentas, ¿no? Está el hechicero que ve al futuro y le llaman profeta, ¿no? Y están con los apóstoles cuando ya todos desaparecieron en el libro de Hechos. Así que hay cosas, mis hermanos, a las que tenemos nosotros que ser más firmes. Hay verdades que tenemos que conocer, y yo creo que aquí es donde entra el otro tremendo problema que la iglesia enfrenta. El otro tremendo problema que la iglesia enfrenta es la ignorancia bíblica. Y cuando ignoramos la palabra de Dios, entonces le vamos a dar la bienvenida a cualquier fábula que parezca buena, que nos dé una enseñanza agradable, ¿no? Existe una iglesia. Muchos miembros, se me olvida el nombre de la iglesia, ¿no? El pastor es Joel Osteen, no sé cómo se llama su iglesia. Bueno, y ahorita me trago otra vez las palabras, no creo que sea una iglesia. En una estadística que yo escuchaba, el 40% de esa iglesia no cree en Dios. O de ese grupo de gente no cree en Dios, ¿no? Se me pega el término iglesia. No cree en Dios. Entonces, ¿qué es lo que se habla ahí donde hay un tremendo porcentaje que no cree en Dios? Entonces no se habla la palabra de Dios, ¿no? He escuchado críticas de gente que conoce la palabra de Dios. He escuchado críticas de gente confiable que habla de sus libros, donde esos libros no se mencionan versículos bíblicos, simplemente principios para enriquecerse, principios para, qué sé yo, disfrutar la vida, ¿no? Hasta el título, ¿no? Engañoso, tu mejor vida ahora. Bueno, no, la mejor vida que vamos a tener es allá, en la eternidad con nuestro Señor, no es ahora. Si tú buscas tu mejor vida ahora, deja el cristianismo, porque el cristianismo te empuja a que tu mejor vida no será ahora, será en el futuro, ¿no? Bueno, entonces te traigo todo esto porque estamos en el mismo peligro que la iglesia de Éfeso tenía. Por eso fue necesario que Timoteo se quedara y que fuera firme, ¿no? Y que con firmeza corrigiera esas enseñanzas erróneas que se estaban dando en la iglesia. Mi hermano, tú tienes la responsabilidad de leer la Biblia. Tú tienes la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Tú tienes la responsabilidad, mi hermano, de informarte de la verdad de Dios, porque tú tienes que defender la verdad en la congregación donde el Señor te ha puesto, ¿no? Pablo aquí está siendo riguroso y le está diciendo a Timoteo: manda a aquellos que no enseñen doctrinas falsas y a otros que no presten atención a esas fábulas, genealogías interminables, que lo que acarrean son disputas o peleas, ¿no? Discusiones, y no están trayendo ninguna edificación de Dios por fe. Dice, eso es lo que te estoy encargando ahora, ¿no? Y de ahí dice, es que el propósito de la enseñanza, el propósito que debe haber es edificar, es ayudar, es hacer crecer en la fe del Señor, en la doctrina, ¿no? Estas cosas no están edificando la fe, sino que están llevando a debates, están llevando a especulaciones que son inútiles, ¿no? Y lo peor de todo es de que el interés detrás de estos maestros es ser reconocidos, ¿no? Ser como, wow, tremendo tipo, ¿cuánto sabes tú? Cosas que yo no desconocía, ¿cómo es posible que tú las sepas? Wow, te admiro, eres mi héroe espiritual de aquí en adelante, ¿no? Y Pablo dice, no, lo que están buscando es gloria, lo que están buscando es ser reconocidos, queriendo ser doctores de la ley. Tremendo, ¿no?
Debemos tener cuidado entonces, mis hermanos, con lo que escuchamos, con lo que aprendemos. Lamentablemente, o afortunadamente, dependiendo el uso, ¿no? La tecnología ha hecho de que las herejías se hagan más públicas. También está la oportunidad de que la verdad se haga más pública, ¿no? Pero desgraciadamente, muchas de las cosas que aparecen en las redes sociales son mentiras de pastores fraudulentos, mentirosos, ¿no? Doctrinas falsas y muchas veces los mismos creyentes las están regando, ¿no? Porque les llamó la atención algo y sonó bueno y le dieron un compartir sin ver si esa persona va de acuerdo con la verdad. A veces es un pequeño corto de una verdad o de unas palabras motivantes y lo comparten sin saber si la doctrina de esa persona es una doctrina verdadera, ¿no? Es como estar promoviendo al diablo. Es como estar promoviendo al diablo porque dijo una cosa buena, ¿no? Y decir, el diablo no es tan malo, ¿no? Dijo algo bueno, vamos a promoverlo por esto bueno que hizo, sin darnos cuenta de que el plan es destruir, matar y robar. Bueno, muchas veces somos así nosotros con eso. Así que debemos tener más cuidado en lo que nos involucramos, ¿no? Versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Estos falsos maestros, mentirosos, engañadores, que se están haciendo pasar o quisieran ser llamados doctores de la ley, que realmente no entienden lo que dicen y no entienden lo que afirman, están hablando de la ley. Y entonces Pablo dice aquí, sabemos que la ley es buena, ¿no? Entonces posiblemente la enseñanza de estos mentirosos es de que la ley es mala, ¿no? Dice, es buena si uno la usa legítimamente. Ya que conocemos esto, ¿no? Porque la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y el desobediente y al impío y al pecador, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas. Parricida es aquel que mata a los padres, matricida es el que mata a las madres. Para los homicidas encierra todo, ¿no? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuriosos, para cuanto se oponga a la sana doctrina, ¿no? Y entonces esta sección está concluyéndose prácticamente destacando que la verdadera enseñanza debe estar basada en este amor que proviene de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. La ley es buena, es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Cuando, obvio, se usa de la forma correcta, no para justificar la conducta de los justos, sino para exponer y condenar el pecado que está guiando así a algunas personas, ¿no? Versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces Pablo tiene una defensa muy fuerte del evangelio, tiene una defensa muy fuerte de la verdad, Pablo, porque entiende algo, mi hermano, y esto es lo que tú y yo debemos tener en nuestro corazón. Pablo dice que este evangelio de Dios, esto lo aprendíamos anteriormente, el evangelio es de Dios. Quiere decir que no podemos ni modificarlo, ni cambiarlo, ni arreglarlo. ¿Por qué? Porque es de Él, no es de nosotros. Y esto que es de Él, nos ha sido a nosotros encomendado. Mi hermano, dos tremendos principios Pablo nos está enseñando en este versículo 11, ¿no? O tres. El evangelio es glorioso. No le quites la gloria al evangelio. La otra cosa, el evangelio es de Dios, que es bendito. El evangelio no es de nosotros, el evangelio es de Dios. Solo tenemos ninguna autoridad para modificarlo, para cambiarlo, para arreglarlo, para que sea más agradable al oído de algunos, para que hable lo que nosotros queremos que hable. No, nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre la verdad del evangelio. Lo único que tenemos que hacerlo es proclamarlo tal y como se nos fue dado, ¿no? Y Pablo dice el otro principio aquí, que ese evangelio ha sido encomendado. Mi hermano, Dios agarró algo bendito y glorioso
y te dijo, te encargo esto. ¿Qué es lo que haces tú con eso glorioso y bendito que Dios te ha dado? Bueno, cuídalo muy bien. Cuídalo muy bien, porque si te lo encargó, tarde o temprano va a venir a buscar. Tenemos que rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas. Pablo está diciendo, hey, esto se me encomendó a mí, así que yo te estoy dando esta responsabilidad porque es parte de la responsabilidad que me fue delegada a mí, ¿no? Interesante, mi hermano. Principios que nos pueden ayudar a marcar la vida. ¿Cómo es el evangelio? Es glorioso. ¿De quién es el evangelio? Del Dios bendito. ¿Qué tengo yo que hacer con él? Bueno, cuidarlo porque me fue encomendado. Encomendado. No es de nosotros, es de Dios, ¿no? Muy bien. Y entonces Pablo pasa aquí a su ministerio, ya que terminando esta sección nos dijo de que le fue encomendado, pasa entonces en cierto sentido a explicarnos cuál es su responsabilidad con el evangelio. Inicia diciendo, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién fue el que te fortaleció, Pablo? Cristo el Señor. Y Señor está con mayúsculas, o nos está indicando de que es este ser con suprema autoridad. Esta otra palabra la podríamos interpretar como el nombre que hemos escuchado de Dios, que es Adonai, ¿no? Eso quiere decir el Dios del universo, el que creó, el que está en control, el que está en autoridad, el soberano, ¿no? Bueno, este es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, porque me tuvo por fiel. O sea, Pablo dice, yo le doy gracias a Cristo, porque me vio a mí. Y vio como que yo tenía la capacidad de manejar bien el evangelio, por eso me lo encomendó, me vio fiel. Y así fue como me puso en el ministerio, ¿no? La otra cosa que Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces Pablo, esto se me hace bien interesante, mi hermano. Porque Pablo dice, Dios me tuvo por fiel llamándome al ministerio. Yo no puedo olvidar, dice Pablo, de que yo era un blasfemo. Yo perseguía a la iglesia. Yo maldecía a la iglesia. Yo no puedo olvidar eso, dice Pablo. Este pecado que yo tenía. ¿Sabes? Esto me llama la atención. Porque Pablo es el hombre que sabe quién era antes de Cristo y sabe quién es después de Cristo. ¿Sabes que muchos creyentes viven en su pecado pasado todavía? Y no que lo estén practicando, pero sí viven con la culpa como que si lo estuvieran practicando. Desgraciadamente muchos creyentes no creen la verdad de que han sido transformados en el Señor. Bueno, y es que algunas personas en nuestras congregaciones seguramente no han sido transformadas, ¿no? Pero hay otros que sí han sido transformados, pero todavía su mentalidad está en aquella vida pasada. Y entonces dicen, no, yo no puedo comprometerme, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, yo no puedo tener una vida ministerial, yo no puedo responder a Dios con tal entrega. Oye, si yo me conozco quién soy, yo soy una persona, yo lo que hacía, ¿no? Yo era una persona. Y no nos perdonamos ese pecado pasado. No nos perdonamos ese pecado pasado. Y vivimos amargados. Y le decimos a Dios que nos perdone, pero Él ya nos perdonó. Y vivimos pegados en ese pecado pasado nosotros. Pablo dice, no. Porque si Dios, que lo ve todo, que lo conoce todo, que lo entiende todo, me vio y me tuvo por fiel, ¿quién soy yo para detener la voluntad de Dios en cuanto a la vida ministerial? ¿No? ¿Quién soy yo para decir no? Él me llamó y Él me vio por fiel. Entonces, ¿a quién le tengo yo que responder? Él fue el que me dio el encargo. Mi hermano, ya perdónate si todavía no te has perdonado tu vida pasada. Si el Señor te ha perdonado, perdónate ya. Si el Señor no te ha perdonado, pídele perdón. Arrepiéntete de tus caminos.
e inicia una vida de compromiso con el Señor. Versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice, bueno, pero de ahí vino Dios con su gracia. Su gracia es este regalo no merecido, así lo hemos entendido, y yo creo que es muy válida esa explicación. Es algo que se nos da que nosotros no lo merecíamos. ¿Qué fue este derramamiento de la gracia que recibió Pablo? Dice, entre esa gracia venía fe y entre esa gracia venía amor en Cristo Jesús, que estuvo por encima de toda la blasfemia, por encima de la persecución, por encima de la conducta de Pablo de odio hacia la iglesia. Toda esta gracia de Dios estuvo por encima de eso. Y de ahí dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es una verdad que es necesaria que sea atendida, que sea recibida por todos, ¿no? ¿Cuál es esta verdad, Pablo, que tú defiendes y que dices que debe ser recibida y que es digna y que es verdadera, que es fiel? Bueno, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y entonces dices, mira, entre esos pecadores estaba yo, porque yo era este pecador perseguidor, era yo este pecador blasfemo, este pecador injuriador, ¿no? Pero la verdad, dice Pablo, está por encima de mi pasado, y la verdad es de que Cristo vino al mundo para salvar al mundo, a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Dice, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y entonces Pablo hace algo bien interesante aquí en este versículo 15 y 16. Dice, la verdad, lo que es digno de poner atención es este evangelio, estas buenas noticias. Cristo vino a salvar a los pecadores. De ahí Pablo dice, entre los pecadores, mis hermanos, yo soy el primero. No, yo no digo, yo no soy pecador, aquel es más pecador. Pablo dice, no, yo soy el primero. Dice, pero por eso fui recibido a misericordia. Como soy un tremendo pecador, por eso la misericordia tuvo que ver en mi salvación. Porque a través de la misericordia, Dios, a través de la gracia y el perdón, Dios mostró su misericordia a través de Jesucristo, ¿no? Mostrándome así su clemencia. ¿Por qué? Porque Él no merece nada de esto. Y esto, dice Pablo, debe ser un ejemplo para todos aquellos, en este caso nosotros, para los que habrían de creer en Él para vida eterna. La vida pecaminosa de Pablo, perdonada en Cristo Jesús, por amor y por gracia. Y después de ese perdón, se le da el ministerio, se le encarga el evangelio. Pablo dice, por favor, mis hermanos, vean esto como un ejemplo de lo que Dios hace con alguien. Este es un ejemplo para todos aquellos que creen para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, y por eso se levanta Pablo con este grito de adoración y de alabanza. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se describe a sí mismo Pablo como este pecador, como este blasfemo, como este perseguidor de la iglesia. Pero destaca que fue un objeto de la misericordia de Dios. Esta experiencia personal que tuvo Pablo nos está subrayando lo auténtico de su ministerio, ¿no? Y nos está contrastando aquí con la arrogancia, nos está contrastando aquí con la ignorancia de los falsos maestros que condenó anteriormente. Y Pablo aquí exalta la salvación que se encuentra en Cristo Jesús.
declarando que si él, ¿no?, primero de los pecadores, pudo recibir misericordia, cualquier pecador puede ser alcanzado y perdonado. Pablo en su mensaje se encarga de darle toda la gloria a Dios. El falso maestro en su mensaje lo que busca es aprobación y gloria. El buen mensaje que Pablo está anunciando es un mensaje que trae salvación, que trae amor, que trae verdad. El falso evangelio lo que trae es división y discusión y separación. Entonces Pablo se presenta también como un ejemplo de un maestro fiel que ha sido llamado por el mismo Dios, ¿no? Así que esa sección acá en el versículo 17 termina con lo que se conoce como doxología, ¿no? Este canto de alabanza a Dios. Por tanto, ¿no?, el único que debe llevarse la gloria, ¿no? Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor. Y de ahí dice en el versículo 18 al 19, ¿no? Se nos presenta ahora, ya que Pablo menciona todo esto, ahora vemos acá un tremendo desafío. Este mandamiento, hijo Timoteo. Recuerda estas palabras de amor de Pablo. Este mandamiento, hijo mío, te encargo. ¿Cuál fue el mandamiento? Ya lo subimos al principio, versículo 3. Vamos a verlo para que no se te olvide. ¿Cuál es el mandamiento? Que no enseñen diferente doctrina, ni que presten atención a fábulas, ni a genealogías interminables que producen división, sino que todo lo contrario, anuncien el evangelio que nace de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Es interesante que el problema del falso maestro es de que finge tener fe. Mi hermano, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios descubrimos tremendas cosas, ¿no? Entonces Pablo dice, este mandamiento, hijo mío, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. No se te olvide, Timoteo, cómo fue que llegaste tú a la vida ministerial. No se te olvide la intervención divina en tu llamado, ¿no? Pablo aquí está confirmando la misión de Timoteo, animándole a luchar la buena batalla de la fe. Le está diciendo, no te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, o sea, camines, pelees como un militar por ellas, ¿no? Para que pelees la buena batalla, milites por ellas la buena milicia. Son términos militares. Lo que te estoy diciendo, Timoteo, dice Pablo, no son solamente mis palabras. Este también es un mandato de Dios. Esto vino a través de profecías. Esto vino a través de palabra de Dios. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Esto que hagas, Timoteo, asegúrate de no vender tu fe. Mantén la fe. Asegúrate de no embarrarte en pecado. Mantén la buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos desecharon la buena conciencia. No les importó el pecado. Prefirieron placeres, fama, prefirieron el engaño porque era mucho más próspero o fructífero para sus motivaciones, sus propósitos egoístas. Bueno, algunos vendieron la buena conciencia y entonces naufragaron. El barco que va en el mar y se rompe, se hunde, se destruye. Eso le pasó a algunos, dice Pablo, de los cuales
Y entonces da algunos nombres. Son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo, no digas eso, ¿qué va a decir la familia de Himeneo y Alejandro? Se van a ir de la iglesia. Y los amigos de Himeneo y Alejandro se van a ir de la iglesia también. Pablo, por favor, no escribas eso, porque estas son personas que son buenas diezmadoras. Estas son personas que dirigen algún grupo de estudio bíblico. No, estas son personas que están involucradas en un ministerio. No publiques mejor, ¿acaso no dice la Biblia? Ve tú y él a solas. Bueno, seguramente ya han tenido varias llamadas de atención. Y Pablo dice aquí que estos han blasfemado. Y da a luz a saca a la luz a estos dos falsos maestros, Himeneo y Alejandro. Y dice él, se los entregué a Satanás. Y váyanse al diablo, en otras palabras. Váyanse al diablo y prediquen a ese diablo que es el Dios de ustedes. Porque ustedes han blasfemado. Han hablado en contra de la verdad. ¿Ves la fuerza de Pablo? Esto sirve para Timoteo y sirve para la iglesia, porque resalta la seriedad de mantenerse fieles en la sana doctrina. Oh, mi hermano, no vendas la sana doctrina ni por dinero, ni por tus emociones, ni por tu bienestar, ni por tu tranquilidad. No, la sana doctrina no se puede vender por nada. Y a veces nosotros le ponemos un precio de 30 monedas de plata. Espero que Dios haya hablado a tu vida, mi hermano. Tremendo capítulo que leímos aquí. Vamos en el primer capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo, al hijo amado espiritual de Pablo. ¿Tienes tú un hijo amado así, mi hermano, mi hermana? Hey, sería bueno que pudiéramos agarrar a alguien deseoso de conocer, de crecer en la verdad de Dios, y que podamos instruirle y llevarle al punto que Pablo llevó a Timoteo. Eso estaría tremendo. Sería tremendo ser ese hijo amado, lleno de responsabilidad, de obediencia, de humildad y de sometimiento. Sabes, que Pablo le ordene a Timoteo lo que tiene que hacer, y que Timoteo diga, está bien, pero voy a enfrentar problemas. Eso no. A veces nos pasa, ¿no?, que nos acercamos a alguien para delegar alguna función y no, porque me miran mal, ¿no? No, porque se enojan los hermanos. No, porque ¿qué van a decir? Entonces, mejor siéntate en la banca y sigue aplaudiendo cada domingo. Mis hermanos, el servicio a Dios es diferente a lo que estamos acostumbrados muchas veces. Así que, mis hermanos, espero en el Señor que les haya hablado Dios a sus vidas, a sus corazones, y que estas palabras que tuvimos el día de hoy, reflexionemos y veamos qué Dios está hablando a nuestras vidas. Ve en oración con el Señor. Tómate ese tiempo a solas con Dios. Pídele dirección, sabiduría, entendimiento, para que puedas tú escuchar más claramente, ver más claramente la dirección de Dios para tu vida espiritual. Porque el tiempo está cerca, Cristo viene pronto y es necesario que estemos preparados para rendir buenas cuentas. Así que espero en el Señor, mi hermano, mi hermana, que tengas una tarde bendecida. Voy a quitar esto. No sé por qué lo quité. Creí que acá tenía yo
me estoy promocionando, ¿no? Creí que tenía aquí los horarios, como a veces lo tengo en otros videos, pero no me acordaba que estaban abajo. Miércoles a las 7, viernes a las 7, domingos a las 10. Domingos tenemos 2 videos que subimos, el servicio dominical completo. Y el otro es solamente la predicación. Así que espero, mi hermano, de que nos sigas sintonizando. No sé si así se dice en cuanto a YouTube, pero sigue viendo este canal y dale un like. Si no te has inscrito, inscríbete a este canal. Nos hace mucho bien a nosotros tener varios likes, porque eso quiere decir que el video fue grato a ustedes. Y entonces cuando alguien está buscando algo en cuanto a Timoteo, le van a aparecer los videos que tienen más likes, porque quiere decir que fueron los más aceptados por el grupo de personas que ven los videos, ¿no? Así que espero que lo hagas y cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro, mi hermano, mi hermana, que nos despediremos con una oración. Amantísimo Señor, te damos gracias por la enseñanza de hoy, por tu palabra, Señor, escrita, a la cual tenemos acceso libre. Nuestras vidas no están corriendo peligro, al menos en esta área donde estamos haciendo este video. Protege a aquellos que están corriendo riesgos, Señor, protégelos del peligro, pero protégelos también de que su fe decaiga. Ayúdales a afirmarse cada día más en las verdades de tu palabra. Y a todos como iglesia, ayúdanos, Señor, a conocer, a crecer en ti y que podamos con firmeza cumplir aquello que Pablo le pide a Timoteo, defender la verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos estaremos viendo pronto. Recuerda, miércoles, viernes a las 7 y los domingos tenemos acá también unos videos con las enseñanzas. En el canal hay más información. Si tú quieres ver más en el canal, tenemos varios videos hablando de historia bíblica, ¿no? Y al final pues te damos unos links ahorita en este comercial, ¿no?, que te vamos a poner. También tenemos algo que hemos escrito para que lo puedas tener ahí tú tangible, lo puedes ordenar en Amazon. Así que espero que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.